Quiero saludar a Eduardo Alemán en Valencia, en Venezuela. Él es el director del diario El Carabobeño. Muy buena tarde, gracias por acompañarnos. Contémosle a nuestra teleaudiencia internacional por qué un diario con 80 años de historia está a punto de dejar de circular. Bienvenido. Buenas tardes, Idania. Buenas tardes a todos los oyentes de NTN 24. Muy crudo el reportaje que acabo de escuchar, muy realista. No creo que sea del agrado del gobierno, y ya ustedes, por ser realistas, por ser crudos y por transmitir la verdad, han sufrido los rigores de la censura que les ha aplicado el gobierno de Venezuela. El Carabobeño, después de 81 años, con muchas vicisitudes, con muchas dificultades, está viviendo su momento más difícil. Son pocos los días que nos quedan para circular, y hasta el día de hoy, después de 2 meses, de 3 meses de gestiones intensas, no hemos hasta el día de hoy recibido ninguna respuesta. ¿Qué gestiones, cuáles son las gestiones que se hacen? ¿Cuál es ese llamado que se hace que no tiene respuesta? Es decir, ¿por qué no se le dan divisas? ¿Por qué no se puede accesar al papel tan necesario para una publicación como esta? Bueno, en primer lugar, es un medio independiente que lamentablemente lo que ha hecho es criticar, es denunciar. Pero, ¿qué pasa? No es invento del diario. Un diario independiente, un diario objetivo, transmite los hechos, transmite el sentir de la comunidad. Y lamentablemente lo que ha hecho el Carabobeño es transmitir los desafueros, las equivocaciones y los errores que se han venido cometiendo en los últimos 15 años. Ahora, señor Alemán, ¿de cuántos empleados estamos hablando allí en el Carabobeño? Actualmente en el Carabobeño hay 308 trabajadores. La mayoría de ellos con una antigüedad mayor a 15, 20 años. Son 300 familias que si cierran el diario se quedarán sin el sustento que les proporciona su trabajo honesto, decente y al servicio, como le dije antes, de la comunidad a la que le servimos. Uno de estos trabajadores, una de estas personas que labora en este diario es la periodista venezolana Damelis Díaz, de amplia trayectoria en el periodismo, una profesional a quien respeto y por quien siento un profundo afecto. Ella es coordinadora de ediciones especiales de este diario. Damelis, bienvenida. Me encantaría que fuera en otra circunstancia en la que pudiésemos conversar, pero caray, ¿qué significa para una comunicadora de tu talla, de tantos años, batallando dentro del periodismo, que un medio tan importante al que le has dado tanto, uno sienta que tiene tan pocas horas de vida? Sí, gracias, Idania, y igual mi respeto y admiración para ti. Y lástima que estemos comunicadas en tiempos tan tristes, porque no es solamente, digamos, ese compromiso con la libertad de expresión, tú sabes, esa lucha en la cual hemos atravesado juntos aquí en Venezuela para escudriñar los problemas y hacerlos presentes para que se tomen las decisiones y solucionarlos. Y quedan tan poco tiempo de poder expresar y luchar. Realmente es como un profundo dolor, es como una tristeza tan grande, porque no se trata de cerrar un periódico o que nos podamos
ejercer el periodismo, sino es mucho más allá lo que implica que se cierre un periódico, que es cerrar una ventana de la libertad, de la expresión, de hacer evidentes los problemas para que se tomen las soluciones, y de alguna manera es que vamos perdiendo la libertad y la democracia, y eso me tiene profundamente adolorida, muy triste, angustiada, buscando cómo podemos sumarnos. Por eso te agradezco tanto que seamos una sola voz en la defensa de la democracia, porque la libertad de expresión y los medios independientes son las garantías, el piso de un sistema democrático. Ventanas y garantías de las que queda muy poca ya en Venezuela. Es decir, el caso del Carabobeño es el caso de otros diarios de el interior de Venezuela que han tenido que ir cerrando precisamente por no tener papel, por no tener acceso a las divisas. Pero finalmente, Damelis, eso es lo que se busca, ¿no? Es decir, eso es lo que busca la revolución bolivariana. Sí, ciertamente este fin de semana, el domingo, publiqué una entrevista al profesor Carlos Leáñez, que es especialista en lenguaje y política, y él hablaba que esto forma parte de lo que es la violencia simbólica, y es cerrar todos los espacios de pensamiento, inclusive todo lo que implica el discurso oficial, de tal manera que cuando la gente no tiene que pensar y no puede pensar, es una dictadura perfecta, porque se controla la mente, se controla los sentimientos, el espíritu, sin derramar un solo tiro. Y por eso es la angustia. La angustia es que tenemos que ponernos firmes frente, porque al cerrar los medios se impone la hegemonía comunicacional, es un solo relato de los problemas, una sola visión, es como un país paralelo que no se corresponde con la realidad. Además, estamos hablando de una distinción muy importante, estamos hablando de propaganda política versus información. Entonces, en algunos sectores ya del país, en la provincia profunda, solamente están sometidos a un solo mensaje omnipresente, porque el canal por excelencia popular fue el cierre de Radio Caracas Televisión. Entonces ahorita es que estamos viendo con el cierre de los medios impresos, como estamos sometidos los medios del interior, incluyendo a nivel nacional el propio Nacional, pues ya definitivamente la imposición de la hegemonía comunicacional, y tenemos que reaccionar, aprovechar estas ventanas, porque estamos luchando por la democracia, por esos resquicios necesarios para poder enterarnos que lo que nos pasa a nosotros es lo que le está pasando, por ejemplo, en el tema de la suspensión del servicio eléctrico en el Zulia, y que se agrava en la provincia, peor versus Caracas, y es cuando los medios no existen. Entonces, ¿cómo me entero yo en Caracas que hay ciudadanos que en Carabobo o en el Zulia o en Oriente están pasando las mismas penalidades? Entonces, es no tener conciencia o información de esa realidad que estamos viviendo todos, y nos aislamos, porque ¿cómo nos podemos organizar? ¿Cómo podemos organizarnos para protestar? Claro. Quiero volver con Eduardo Alemán, director del diario El Carabobeño. Señor Alemán, expliquémosle a quienes nos ven a nivel internacional por qué, si ese ente que creó el gobierno, que es el que por el que pueden accesar al papel, ¿por qué si no es allí ustedes no pueden comprar papel? Es decir, ¿por qué ustedes no pueden ir solos y comprar papel si no lo hacen a través de las divisas que otorga el gobierno? Ok, le voy a explicar brevemente. El problema radica fundamentalmente en la megadevaluación que sufrió hace poco el bolívar. El gobierno no tiene divisas, no solamente para el periódico y no solamente para los medios. El gobierno ha dilapidado una fortuna impresionante y no cuenta con las divisas necesarias para atender las necesidades del país. Este es un país que depende solo del petróleo. Este país no produce nada. Todo hay que importarlo. Y si el gobierno no tiene las divisas, es el causante fundamental de la crisis que estamos viviendo. La está viviendo la industria automotriz, la parte mecánica,
las clínicas, las medicinas, no hay divisa y lo están sufriendo los medios de comunicación. El gobierno se vio obligado, al no honrar la última adjudicación de divisas hace 2 años, que le otorgó a varios medios y no nos las liquidó. Nos autorizó a importar el papel, pero no nos liquidó las divisas para cancelarlo. Eso originó que los medios que negociaban directamente con los productores internacionales no lo pudieron seguir haciendo. Como una forma de control, el gobierno creó un organismo único, que es la Corporación Editorial Maneiro, un organismo gubernamental que importaba el papel y se encargó de distribuirlo a todos los periódicos y vendérselo a todos los periódicos. Cada vez le puso más traba a los medios independientes, a los medios que no siguen la línea de ellos, y para nosotros no tenemos papel. Pero hay una crisis general, claro, de divisas para comprar el papel. Claro. Bueno, evidentemente es lo que hablábamos con Damelis, no hay una crisis, pero una crisis provocada para que los medios independientes, los medios impresos no puedan tener acceso al papel y simplemente dejen de circular. ¿Para qué? Para que no puedan informar, para que no pueda conectarse el país, para que no puedan organizarse como sociedad. Lamentablemente el tiempo en televisión es implacable. Yo quiero agradecerle a Eduardo Alemán, director del diario El Carabobeño, y también a Damelis Díaz, coordinadora de ediciones especiales de este diario, por estar con nosotros estos minutos. Toda nuestra solidaridad y ojalá podamos pasar este trago amargo y El Carabobeño siga publicándose como lo ha hecho hasta ahora. Buena tarde para los dos. Buenas tardes. Muchas gracias, Dani. Buenas tardes.